Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just win. Muy buenas chicos, hoy os vengo a traer un vídeo un poco diferente de lo que estáis acostumbrados, ¿vale? Este vídeo va a tratar sobre las mejores builds para corruptas, 1 versus 1. Vamos a empezar este vídeo con la mejor build actualmente, ¿de acuerdo? Que es la build de lanza-garza. Garza o su variante por defecto, la lanza de una mano. La build consiste en lanza-garza, botas reales o en su defecto sandalias reales, armadura de valor, hábito de mago, raíz en la segunda mano, capa de Tefor, de comida usaremos Pargo y de poción usaremos poción de curación, ¿vale? Usaremos poción de resistencia cuando nos enfrentemos a un Frost con túnica de erudito o capa de Morgana. O su variante, la lanza de una mano, es básicamente lo mismo. Las mayores diferencias son que la lanza de una mano posee muchísima más movilidad que la lanza-garza. ¿Esto en qué nos beneficia? Por ejemplo, si nos sale un fuego como contrincante, que es un matchup que nos punterea, es un matchup difícil, aconsejable esquipear. Pues con la lanza de una mano nos será mucho más fácil poder esquipear ese matchup, porque tenemos un dash, un salto, ¿veis? Que nos permite ir mucho más rápido. ¿En qué es mejor la lanza-garza respecto a la lanza de una mano en PvP? ¿En qué se diferencia? Que la lanza-garza en la E tiene una skill shot, que es como un arpón que si lo aciertas hará daño y stuneará a tu enemigo por 3,4 segundos, ¿veis? Es un skill shot que se puede fallar, hay que tener cuidado al fallarlo, importante. ¿Y cuál es la mayor ventaja de la garza respecto a la lanza de una mano? Por ejemplo, imaginaos que tengo el enemigo aquí, pues pum, le tiraría la E, lo stunearía y automáticamente le tiraría la W, con lo cual nunca fallaría la W. Esta es la build. Esta es la variante y básicamente las pasivas son estas, los hechizos son estos. Y esta es la build número 1 del meta, es la top 1. ¿Qué counterea esta build? ¿Qué le es difícil matar a este tipo de build? Principalmente el fuego, el arco de guerra o el badón o un frost. Un buen frost puede ser una pelea muy difícil para esta build, creerme. Y vamos a la siguiente build. Vale, chicos, siguiendo con la rama de lanzas, la siguiente mejor build de la rama de lanzas, en mi opinión, es la Trinidad, ¿vale? Es Trinidad con botas reales o sandalias reales, túnica de clérigo, hábito de diablo o en su defecto, hábito de mago, capa de Marlock o en su defecto capa de Tefor, de comida Pargo, de poción resist de manera estándar y curación cuando nos enfrentemos a un arco importante, contra arcos o fuegos. Solo usaremos curación cuando nos enfrentemos a un arco, badón o warbow o un fire, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los mayores counters de esta build? Lo dicho, el mayor counter de esta build es o los arcos o un curse con chaqueta de mercenario o un frost. Un buen frost nos puede meter en muchos apuros, ¿de acuerdo? Y esta es la siguiente mejor build bajo mi punto de vista de la rama de lanzas, ¿de acuerdo? Seguimos. Ahora vamos con la rama de arcos. Esta es la build que yo considero que es la más fuerte de la rama de arcos, que consiste en arco de guerra, sandalias de tela, da igual que sandalias porque solo queremos el primer sprint y la pasiva del daño, ¿de acuerdo? Chaqueta de asesino, hábito de mago o en su defecto casco de soldado, capa de Tefor, tortilla y poción de curación. Siempre usaremos tortilla y poción de curación en comidas, ¿vale? Independientemente del matchup, da igual, siempre tortilla y curación. Bien, el kit de habilidades es el siguiente. Versus melee yo recomiendo la primera pasiva y este kit, con empujar en el casco, ¿de acuerdo? Cuando nos enfrentemos a un rango importante que no sea Frost, usaremos veneno en el casco. Usaremos la segunda Q, por ejemplo, contra un curse, una ballesta, un fuego, ¿de acuerdo? Cuando sea un frost, usaremos la primera Q con el veneno, ¿de acuerdo? Y esta es la build de arco, que yo creo que es la más fuerte y más competitiva actualmente.
Vale, siguiendo con la rama de arcos, chicos. La siguiente build que yo considero que es muy fuerte de la rama de arcos es la siguiente, que es arco badón, sandalias reales, armadura de valor, hábito de mago, capa de Tefort, tortilla de comida y curación de poción. Igual que el anterior, siempre usaremos tortilla y poción de curación, ¿de acuerdo? Con la primera pasiva. Esta build siempre se juega con la primera pasiva, excepto que sea un rango, que usaremos la tercera, ¿vale? ¿Qué le hace counter a los arcos? Que me olvidé decirlo. Lo que más le hace counter a los arcos son las builds de movilidad. Un Frost, una espada ancha, un fuego le puede hacer mucho daño porque tiene mucho rango. Y básicamente esos son sus mayores counters. No tiene muchos counters el arco. Un arco bien jugado es casi inmortal, chicos. Y estas son las dos builds que yo creo que son más fuertes de la rama de arcos, ¿vale? Seguimos. Ahora vamos con el tan odiado fuego, ¿de acuerdo? La build de fuego es la siguiente. Bastón de fuego incontrolable, sandalias reales o botas reales, túnica de clérigo o en su defecto túnica de sectario, hábito de clérigo o casco de soldado. Y en capa podemos usar o capa de Marlock o capa de Britwatch o capa de guardián. En la segunda mano usaremos raíz, de comida tortilla y de poción curación. De manera estándar. Usaremos curación cuando nos enfrentemos a un arco, a un curse, no sé, a otro fuego y esos matchups, ¿vale? Usaremos poción de resist cuando nos enfrentemos a un frost, pero como siempre que lleve túnica de erudito o capa de Morgana. Si no, usaremos poción de curación, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el mayor counter de esta build? El único counter que yo conozca es el badón y siempre y cuando te dé la flecha, porque no te permite castear, ¿de acuerdo? Ventajas de esta build. Esta build está rota, chicos, literalmente, o sea, no hay otra explicación, está rota. Si tú aciertas la E, la Q y la W, automáticamente tu rival explotará, ¿vale? ¿Qué habilidades usaremos? De manera estándar usaremos este kit de habilidades, ¿vale? Si nos enfrentamos a un melee, por ejemplo, una espada ancha, una lanza, pues nos pondremos la primera Q, el muro de llamas y la tercera pasiva, ¿de acuerdo? Y esta es la build de fuego, básicamente. Muy rota, se puede hacer mucho dinero con ella, muy recomendable. Ok, chicos, seguimos con la rama de curse, ¿de acuerdo? Yo la build de curse que recomiendo es esta. Sí es cierto que hay otra rama que es la de Shadowcaller, pero no la recomiendo porque es muy cara y requiere mucha especialización para que tenga daño. Yo la que recomiendo es Calavera Maldita, botas reales o sandalias reales en su defecto, chaqueta de mercenario, hábito de clérigo, capa de Marlock, de comida usaremos siempre Pargo y de poción curación, el 90% de las peleas, ¿de acuerdo? Lo de siempre. Nos pondremos poción de resistencia si nuestro matchup en contra es un one shot, una pica, una doble daga o un frost con túnica de erudito o capa de Morgana, ¿de acuerdo? Los hechizos serán los siguientes. Cuando peleemos contra melees usaremos este kit, ¿de acuerdo? Cuando peleemos contra rangos, un Warbow, un Frost, un Fuego, usaremos la primera Q, la última pasiva y el enrutar en la W. El enrutar en la W lo podremos usar incluso contra tanques, contra una vara, contra una lanza tanque, contra muchas clases tanque, ¿de acuerdo? Y esta es la build que yo recomiendo de Curse. Considero personalmente que es la mejor que hay, ¿vale? Ahora vamos con la última build de las que yo considero que son de las mejores de este meta, ¿vale? Estas builds son las que yo creo que son las mejores en este meta para competir en las corruptas. Y la última build que yo creo que es de las mejores es la build de Frost, una de mis favoritas. Y la build se puede jugar de dos maneras, ¿de acuerdo? Tenéis la build de Zamperdick, que es la siguiente, bastón de hielo, cualquier sandalia de tela con el primer sprint y la pasiva de daño. Yo personalmente siempre uso las reales con el primer sprint. Túnica de mago, hábito de clérigo, capa de Morgana y de comida tortilla y de poción de manera estándar resistencia, ¿de acuerdo? Usaremos curación cuando nos enfrentemos a fuego, únicamente en esa situación. Y de segunda mano, libro de hechizos. Y luego tenemos la siguiente build, que es la build de Wong, ¿vale? Que es mucho más agresiva y yo creo personalmente que es mejor que la siguiente.
Esta es la que yo juego de manera estándar, personalmente la que más me gusta, y es bastón de hielo, botas reales o sandalias reales. Como he dicho, yo la juego con sandalias reales con el primer sprint. Túnica de erudito, casco de valor, que es para purgar, ¿vale? Purgar a un rango muy pequeño. Capa de Morgana, raíz de la segunda mano, de comida, tortilla, y con esta build sí que usaremos poción de curación de manera estándar, ¿vale? Solo usaremos resistencia cuando nos enfrentemos a otro Frost con capa de Morgana y túnica de erudito, ¿de acuerdo? Yo personalmente me quedo con esta porque es más agro, ¿vale? Nos permite hacer mucho más daño durante más tiempo, ¿veis? Porque tenemos mucha más velocidad de casteo. A mí personalmente esta es mi favorita. Yo os digo que esta build es muy fuerte, hace mucho daño. Vale, ¿qué nos putea con el Frost? ¿Qué nos hace counter? Lo que más nos hace counter con el Frost es el Arcobadón, el Warbow y el Fuego. Esos tres matchups deberíamos esquipearlos siempre, ¿de acuerdo? Porque son muy jodidos para el Frost. Y básicamente estas son las builds que yo considero que son más fuertes este meta, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo y queréis que os traiga más kits de builds así como este, pues espero que le deis un buen like al vídeo. Un besito, chicos. Espero que os haya gustado. Adiós.